Padre, gracias te damos, Señor, por el saber, mi Dios, que cuando estamos pasando por momentos de sequedad en nuestras vidas, tú, Padre mío, envías tu lluvia, Señor, para refrescarnos, mi Dios. Tú envías tu palabra, oh mi Dios, para alentarnos, animarnos a seguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por ello. Te damos gracias por este tiempo, por este momento, por esta hermosa oportunidad en la cual, mi Dios, nos das al traernos a tu casa. Padre mío, con el propósito de que te alabemos, te ensalcemos, mi Dios, y te demos honra y gloria a ti, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, y para que nos sentemos a los pies de Jesús, mi Dios, para escuchar de Él y aprender de Él, Padre. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que, oh mi Dios, tantos allá afuera, oh mi Dios, desearan tener, pero nosotros que hemos sido llamados, escogidos para estar este día aquí, nos queremos gozar. Así es de que, oh Espíritu Santo, muévete con poder y gloria en este lugar y sé tú este día enseñando y recordando todas las cosas que nos enseñes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Quiero compartir algo con ustedes antes de dar inicio. El jueves pasado, un grupo de hermanos de Calvary Chapel Downey viajaron a Cuba y de aquí de la iglesia de nosotros llevaron materiales o equipo médico para servir allá en Cuba, ¿no? Y el hijo del pastor Fernandito es un médico, un doctor allá, y él es uno de los que administran todos esos instrumentos, y me mandó unas fotografías y un mensaje de la obra que Dios hizo este día allá en ese lugar. Y el mensaje de él lee de esta manera, dice: damos gracias a Dios por la bendición de poder servir en el Hospital Pediátrico de Villa Clara. Gracias a cada persona que ayudó para que pudiéramos bendecir, orar y hablar de Jesús a cada niño y familia esta tarde. Sea nuestro Dios contestando cada oración elevada a Él conforme a su voluntad. Y nos da como referencia Lucas 9:1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. La bendición de ustedes, Calvary Chapel Into the Light, Calvary Chapel en la luz, ha sido de gran bendición allá en la isla de Cuba. Los instrumentos enviados fueron ya usados este mismo día específicamente para bendecir a otros. Si es de que el granito de arena, la bendición que ustedes pusieron, hermanos, ya está dando fruto, y fruto en abundancia. Si es de que, gloria a Dios, sigan orando por la iglesia en Cuba. Están en estos momentos pasando por momentos muy, muy críticos en todos los ámbitos, financiero, de lo que carecen de toda clase de recursos, de higiene y comida y vestimenta, calzado. O sea, no tienen muchos de ellos que vestir, y lo que tienen ellos lo guardan como cosa especial, ¿no? Así es de que oren mucho por ellos. Necesitan mucho de nuestras oraciones porque es muy importante la oración. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy día vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, de los versículos 1 al 21. El tema de hoy es la influencia de un hombre de Dios. La influencia de un hombre de Dios. La semana pasada terminamos el capítulo 11 y tocamos el tema, hermanos, que fue acerca del hijo del rey, ¿no? Del hijo del rey, el hijo de Ocosías, rey de Judá. Y cuando hablamos acerca de Ocosías, rey de Judá, estamos hablando que la madre de Ocosías, Atalía, después de mirar que Ocosías, su hijo, que en realidad era
un títere para él, ¿no? Porque ella era la que llevaba el reino. Ella era la que hacía lo que ella quería a través de su hijo, porque él era el rey. Pero una vez muerto Ocosías, viendo que no estaba él más ahí para hacer lo que ella quería, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mandó matar a los hijos de Ocosías, o sea, a sus nietos. Mandó matar a todos sus nietos. Y en el proceso de hacer todo eso, se apoderó del reino y tomó el reino, pero la hermana del sacerdote, la hermana de Ocosías, salvó a un niño, a un hijo de Ocosías llamado Joás. Y este niño, como aprendimos la semana pasada, pasó 6 años encerrado en la casa de Jehová, en la casa de Dios, bajo el cuidado de los sacerdotes, bajo el cuidado de los levitas. O sea, todos ellos se encargaron de cuidar de este niño hasta que fue oportuno presentarlo al pueblo y coronarle rey a la edad de 7 años. Lo coronaron rey. Y a medida que este joven iba creciendo, estaba siendo continuamente influenciado por Joiada, es el nombre, Joiada, que era el sacerdote que estaba a cargo del templo de la casa del Señor. Y Joiada, en realidad, él influenció mucho en la vida de este joven. Mientras mientras el sacerdote Joiada vivió, fue Joás un gran rey, porque siguió el ejemplo del sacerdote, siguió las instrucciones del sacerdote e hizo todo absolutamente conforme a como le fue aconsejado. Por ello es que el tema de hoy, hermanos, es la influencia de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la influencia tiene mucho que ver en las personas. Aún recuerdo cuando era niño que íbamos a la escuela y directamente enfrente de la escuela había una tiendita. Y en esa tiendita vendían toda clase de golosinas, ¿no? Vendían galletas y íbamos a comprar galletas con salsa búfalo, o sea, una salsa así estilo tapatío, ¿no? Le echamos la salsa y nos comíamos las galletas y lo disfrutábamos como un gran banquete, ¿no? Como niños. Pero un día un grupo de compañeros de clase nos influenciaron a los que comúnmente no nos metíamos con nadie a robar Coca-Colas de la iglesia. De la iglesia de la tienda. Y nos dijeron, mira, vamos a entrar en bolita, dice, tú te vas a meter en el medio y cuando vayamos pasando por las cajas de refrescos, tú vas a extender la mano, vas a agarrar un refresco y te lo vas a meter y nosotros no nos vamos a apartar de ti para que nadie se dé cuenta que llevamos refrescos. Se ponte uno en cada bolsa, ¿no? Entonces entrábamos a la tienda, veníamos en grupo y una vez que entrábamos, agarrábamos el refresco, lo metíamos en la bolsa y salíamos así de la tienda. Y salíamos en grupo para que no nos cuestionara, ¿no? Y ya que salíamos en grupo, nos íbamos todo el grupo a un lugar y ya saliendo a ese lugar, entonces sí, a destapar Coca-Colas. Y a tomar Coca-Colas con galletas. Estábamos siendo influenciados ¿a qué? A robar. Y la cuestión está en que una vez que lo haces es una vez. La segunda vez lo piensas, pero la tercera vez lo haces natural. Ya ni lo piensas. Ya les dices cuál va a ser ya preguntas cuál va a ser la formación esta vez. ¿Quién va a ir a la orilla? ¿Quién va a ir en el medio? ¿Y quién va a ir al frente? ¿Quién va a ir atrás? O sea, ya lo hacíamos de manera natural. Hasta un día que la dependiente de la tienda me llama y me dice, oye, ven. Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿ustedes creen que yo soy tonta? ¿Por qué dice eso, señora? ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta de lo que ustedes están haciendo? Lo que pasa es que no los quiero meter en problemas con los maestros, mucho menos con el director de la escuela, ni con sus padres. Pero si no corrigen lo que ustedes están haciendo acá, me voy a ver en la obligación de hacerles saber a los maestros y a sus padres lo que ustedes están haciendo. Y de ese momento en adelante se acabó el robar Coca-Colas. Yo personalmente me aparté del grupo, ellos siguieron haciéndolo. Eventualmente se metieron en problemas, pero éramos influenciados a hacer ¿qué? A hacer lo malo.
Y la influencia, hermanos, tiene mucho, mucho, mucho que ver. El domingo pasado compartí con ustedes acerca de mi mejor amigo, que hacíamos todo juntos, éramos inseparables. El deporte de la charrería nos mantuvo siempre unidos, siempre juntos. Entonces, a él le encantaba mucho la bebida, y la bebida es algo que nunca ha sido parte de mi vida, es algo que nunca he podido congeniar por las experiencias que yo tuve a través de la vida de mi padre, ¿no? Entonces, él me influenciaba a mí igual de misma manera a cosas buenas y a cosas no muy buenas. Y puedo yo ahora pensar y recordar nuestras aventuras juntos, cómo nos robábamos los caballos para ir nosotros a hacer desastres en ellos. Nos íbamos en los caballos y andábamos por todas partes y andábamos haciendo infinidades de cosas. ¿Por qué? Porque eso era lo que nos gustaba hacer. Los corríamos hasta que ya los caballos no podían más. Los traíamos, los tirábamos en el potrero. Al otro día por la mañana, cuando venía mi papá, los miraba y decía, ustedes estuvieron corriendo los caballos, ¿verdad? Y nosotros no. Dice, ¿cómo que no? Si están bien sudados. O sea, mi papá nunca ponía un caballo en el potrero sudado. ¿Por qué? Porque el sudor lo que hace es que cuando el caballo suda, lo que es el pelo del caballo se hace una pasta. Y el pelo del caballo no protege al caballo el pelo del caballo protege al caballo del frío. Y cuando el pelo está pegado por el sudor, entonces el caballo sufre mucho por el frío. Entonces lo que él hacía, todos los días cepillábamos los caballos y todos los días los enviábamos al potrero bien cepillados. ¿Por qué? Porque el pelo es el que protege al caballo del frío. Y es como mi papá nuevamente nos volvió a cachar. Y nuevamente nos advirtió que si no nos corregíamos, iba a ir al segundo grado, al segundo paso. No se atrevió a golpearme a mí por el hecho de que estaba con el dueño de los caballos, ¿no? Que era el hijo del patrón, ¿no? Pero es una de las razones por las cuales les quiero compartir que la influencia de las demás personas, hermanos, nos pueden influenciar para bien o nos pueden influenciar para mal. Y acá este día vamos a encontrar algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque la influencia de Joiada, el sacerdote Joiada, fue buena para Joás mientras el sacerdote vivió. Pero una vez que el sacerdote vivió, este rey se agrupó o se dejó influenciar por los líderes de Judá y dejó las cosas de Dios. Y abandonó lo que aprendió, lo que era bueno. Y ahí es donde vamos a ver un desastre total en la vida de este rey, que comenzó bien, comenzó en la casa de Dios desde que tenía 1 año de vida, hasta la edad más o menos de 35, 36 años. Y después de 35, 36 años, se apartó totalmente de los caminos del Señor. Y es algo que, hermanos, para nosotros es importante por el hecho de que en la vida no es el cómo tú comienzas la carrera, en la vida es cómo terminas la carrera. Puedes comenzar la carrera bien y terminarla mal. Puedes ser influenciado a hacer cosas buenas que ministran y que te edifican y que ayudan y que te sirven para bendecir a otros, pero de igual manera puedes ser influenciado por el camino incorrecto. Es una de las cosas que esta noche el Señor con las que Él va a lidiar en nuestra vida a manera personal. El punto 1 que vamos a tocar este día es de Joiada, insta a Joás a hacerlo recto. Y el versículo 1 al 3 nos dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada.
Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, específicamente, en el capítulo 22, en el versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es sin duda una gran satisfacción escuchar que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que queremos escuchar de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Queremos escuchar esas palabras que nosotros estamos haciendo lo recto delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos especifica aquí en esta porción de la Escritura que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Por qué? Porque cuando Joás necesitaba tomar una decisión, él consultaba ¿a quién consultaba? Al sacerdote. Buscaba al hombre de Dios, porque necesitaba escuchar del hombre de Dios lo que Dios quería que él hiciese. Y esa es una tremenda influencia, una buena influencia, ¿no? Por ello es que cuando Dios vio a su Hijo Jesús descender a las aguas del bautismo, la misma Escritura nos dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16, que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y en el versículo 17 específicamente dice, y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si vamos a leer lo que nos dice la Escritura acerca de Joás, la palabra de Dios nos dice en el versículo 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Todo el tiempo. Y vemos acá en Jesús que lo que Jesús hacía era agradable a los ojos del Padre. Era agradable a los ojos del Padre. Jesús descendió a las aguas del bautismo a la edad de 30 años. A la edad de 30 años. Cuando Jesús descendió a las aguas del bautismo, Juan el Bautista le dice a él, ¿por qué tú vienes a mí? Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, hazlo para que se cumpla lo que está escrito. O sea, para que se diga que Jesús obedeció a su Padre en todas las cosas establecidas por Él para avanzar el reino de Dios aquí en esta tierra. Al hombre de Dios no se le conoce por sus logros, hermanos. Al hombre de Dios se le conoce por su obediencia a Dios. Al hombre de Dios no se le conoce por su santidad, no se le conoce por los bienes que ha hecho a las demás personas, se le conoce por la manera en la cual obedeció a Dios, la manera en la cual se sometió a Dios. De Jesús podemos nosotros este día decir sin duda y sin titubear, fue fiel a su Padre desde el nacimiento hasta su muerte. Obedeció cada una de las instrucciones dadas por el Padre para la salvación de la humanidad, para salvar al mundo, para traer al mundo esperanza, para abrir las puertas del cielo, para darnos acceso a la gloria de Dios. Se puede decir de Jesús eso sin titubear. De Joás podemos ver que la Escritura nos dice acá en esta porción de la Escritura que él fue fiel. Joás fue fiel, sí, fue fiel a Dios. Pero mientras vivió el sacerdote Joiada, después se apartó de los caminos de Dios. Así es de que, hermanos,
Aunque Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que fue dirigido por el sacerdote, podemos claramente mirar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 15, cuál fue la vida de Joás después de que murió el sacerdote. Mira conmigo en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, versículo 15. Y la escritura dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿Escuchas? Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén de Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová el tiempo, o él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato, escucha, por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron al pueblo y todos los príncipes de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Esta fue la vida de este rey. Esta fue la influencia de Joiada en la vida de él. Pero una vez que él dejó este mundo, murió y fue sepultado, este hombre se unió a los líderes del reino de Judá, hombres perversos, hombres paganos, hombres idólatras, hombres que no amaban a Dios, hombres que se amaban a sí mismos, hombres que hacían la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios, hombres que solamente buscaban lo suyo propio. Y esa fue la clase de influencia, hermanos. Fue la clase de influencia que llevó a este hombre a la ruina. Por ello es que la Escritura continuamente nos dice a nosotros que, mire, que el que diga estar firme no caiga, porque grande y dura va a ser, ¿qué? Su caída. Dura va a ser su caída. Ahora, te voy a decir, caminar con Dios no es cosa fácil. No es cosa fácil. Caminar con Dios significa tener siempre la guardia arriba, porque los dardos del diablo no paran. Está continuamente tirándonos a nosotros. Joás, hacia el final de su vida, se dejó influenciar por malas compañías. Por malas compañías. Y es importante para nosotros guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Guardar, hermanos, con quienes nos juntamos, con quienes nos relacionamos. Es muy importante para nosotros eso. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 7, nos dice el apóstol Pablo estas palabras. Dice, vosotros corríais bien, hablando a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, ¿te das cuenta?
Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Un poquito de levadura leva toda la masa, es lo que nos dice la Escritura. Leuda la masa en su totalidad, quiere decir que la corrompe completamente. Si nosotros, hermanos, nos comenzamos a relacionar con personas del mundo y participamos en todas las actividades de ellos y en todas las cosas que ellos hacen, eventualmente nosotros vamos a ser como ellos. Vamos a terminar de la misma manera que van a terminar ellos. El ejemplo de ello lo encontramos este día en la vida del rey Joás. El rey Joás fue un hombre recto, caminó haciendo la voluntad de Dios mientras fue influenciado por el sacerdote Joiada. Pero una vez muerto el sacerdote, se comenzó a relacionar con aquellos que no amaban a Dios, aquellos que ofrecían sacrificio a esculturas, a imágenes y a dioses paganos. Y se dejó influenciar por ellos. Uno de los errores de Joás que lo llevó a su caída fue que no eliminó todo lo que lo podía hacer caer a él. Ese fue uno de los errores más grandes que él pudo haber cometido. ¿Por qué? Porque podemos ver en el versículo 3 específicamente de ese capítulo, donde nos dice, y con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En aquel entonces las personas que ofrecían sacrificios a otros dioses buscaban lugares altos y árboles frondosos. Lugares altos, o sea, elevados, las montañas específicamente. Se iban a las montañas, buscaban el árbol más frondoso y debajo de ese árbol frondoso ofrecían sus sacrificios a sus dioses. Los sacrificios de estas personas consistían de sacrificar animales, sacrificar personas incluso, y ofrecer cultos satánicos hasta cierto punto a sus dioses. Cortarse ellos mismos. O sea, hacer toda clase de sacrificio y toda esta influencia. Cuando Joás comenzó a limpiar Jerusalén, no la removió, no la quitó. Dejó esa área sin tocar. Y fue esa área lo que lo llevó a ¿dónde? Lo llevó a la perdición. Por ello, si hay algo en tu vida, si hay un punto en tu vida en estos momentos al cual no has dejado, que sabes que es piedra de tropiezo para ti, que es piedra de tropiezo para tu vida y no lo has desechado, quiero que sepas que si no lo haces, eventualmente te va a hacer caer, te va a destruir, te va a llevar por el camino equivocado. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, el Señor nos va a preservar siempre y cuando reconozcamos dónde es que estamos fallando. Una vez que hayamos reconocido, hayamos identificado el problema, el área que sabemos, el área en la cual sabemos que somos vulnerables, esa área, hermanos, es la área con la que tenemos que tratar inmediatamente. Tenemos que tomar medidas, tenemos que poner parámetros, tenemos que levantar paredes, barreras, lo que tengamos que hacer, pero tenemos que primeramente reconocer que esa área no es de Dios, como nos dice la Escritura, no procede de Dios, no viene de Dios.
Y al entender que esa área no viene de Dios, automáticamente tenemos que presentarla a Dios. Decir, Señor, esto que yo vivo, esto que yo siento, no procede de ti, no viene de ti. Y como no procede y no viene de ti, yo sé, mi Dios, que es un ataque satánico, un ataque que viene desde el mismito fondo del infierno. Ayúdame, Padre mío, protegiendo mi corazón, protegiendo mi vida. No permitas que me desvíe. ¿A causa de qué? A causa del error. Y es ahí donde el rey Joás falló. ¿Falló en qué, hermanos? Falló en el hecho de que cuando tuvo la oportunidad de eliminar los lugares altos y los altares que se encontraban en ellos, no lo hizo. No lo hizo. Algo que eventualmente lo llevó a ofrecer incienso y a ofrecer sacrificio en esos lugares. Y terminó de la misma manera que eran o estaban actuando o viviendo los demás líderes de Judá. El segundo punto de esta noche, en el segundo punto es Joás influenciado a hacer lo recto. ¿Por qué? Porque vemos que durante el tiempo que el sacerdote Joiada lo guió, él tenía un celo increíble por las cosas de Dios, y así es. Cuando tú caminas a la par de alguien que ama a Dios, esa persona te va a influenciar en las cosas de Dios. Te va a invitar a orar, te va a invitar a la iglesia, te va a invitar a un concierto cristiano, te va a invitar a ser parte de la obra de Dios, te va a invitar a viajes misioneros. O sea, siempre te va a tratar de involucrar en las cosas de Dios. Te va a tratar de involucrar en todo eso. Por ello es que Joás sí fue influenciado a hacer lo recto, y lo podemos ver en el versículo 4 hasta el versículo 16, donde nos dice en el versículo 4, dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. O sea, Joás creció en la casa de Dios, vivió allí hasta los 7 años, y cuando fue coronado rey, sin duda fue movido al palacio. Y del palacio, sin duda, él pudo observar que la casa de Dios necesitaba atención, que la casa de Dios necesitaba arreglos. Y él sintió en su corazón arreglar la casa de Dios. Y eso nace cuando uno, hermano, sirve a Dios y hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por ello nos dice que todo el dinero consagrado, o sea, habían ingresos que llegaban al templo por diversas fuentes, de diversas maneras. Todo este dinero, cuando llegaba al templo, era recibido por los sacerdotes. Y como era recibido por los sacerdotes lo agarraban, lo administraban, y al administrar el dinero no lo usaban para reparar la casa de Dios, lo usaban para pagarse ellos mismos, o sea, para pagarse un salario y de ese salario vivir. Es lo que estaban haciendo. Por eso nos dice en el versículo 5, reciban los sacerdotes cada uno de sus familiares y reparen las grietas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos estaba usando el dinero para asegurarse de que a ellos no les faltaba el pago por el servicio en la casa de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el obrero es digno de su salario. Y los sacerdotes sin duda obraban y trabajaban en la casa de Dios, y por ello también ellos necesitaban recibir salario para poder sostener sus familias, sin duda alguna. Por ello es que el rey Joás les dice a ellos, traigan, ¿qué?
traigan el dinero, dénselo a los sacerdotes y los sacerdotes agárrenlo y dénselo a los albañiles para que los albañiles reparen la casa de Dios. El corazón del rey estaba bien, ordenado delante de Dios, celo por la casa de Dios, amaba la casa de Dios, quería servir y quería ayudar en la casa de Dios. Y esa es la influencia que el sacerdote había influenciado en él. Por ello, simplemente les dice a ellos: cuando reciban estos ingresos, asegúrense de que no los usan a manera personal, úsenlos para la reparación del templo, que es lo más importante. Los fariseos, queriendo hacer caer a Jesús, cuando le tendieron una trampa y le trajeron una moneda para a ver cómo reaccionaba Jesús, en el libro de Mateo 22-21, les llevan a Jesús esta moneda y le preguntan a ellos que si era necesario, o sea, si era correcto pagar a César tributo. Y los sacerdotes lo usaron para mirar cómo Jesús reaccionaba al respecto. Lo hicieron con el fin de ver dónde estaba el corazón de Jesús. Si Jesús iba a apoyar lo que es la obra de Dios y negar el pagarle impuestos a César. Porque si Jesús negaba el pagarle impuestos a César, entonces ellos tenían de dónde agarrarse para venir y acusarlo ante el emperador, o sea, ante César. Y de esa manera hacerle caer y hacer que el mismo emperador le matara. Por ello nos dice en Mateo 22-21, dice Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un gran principio, ¿para quiénes? Para nosotros, la iglesia. Por el hecho de que muchas de las veces, y yo soy culpable de ello, primeramente te lo confieso y te lo digo. Cuando por primera vez yo vine a los caminos del Señor, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, dar el diezmo para mí fue muy difícil, fue muy duro, muy difícil. Yo siempre crecí con el concepto de que el dinero que tú das a la iglesia es para que los que trabajan en la iglesia vivan una vida cómoda y literalmente se den los lujos que yo como peregrino o como súbdito de la iglesia no me puedo dar. Y dar el diezmo me fue muy difícil. E incluso no lo dimos por un tiempo y el Señor nos apretó el cuello. Hasta que nos hizo ver la realidad. ¿Por qué? Porque dar a César, dice la Escritura, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El ingreso del templo no estaba siendo usado para la obra de Dios, sino para la obra personal de los sacerdotes. Es lo que estaba siendo usado. Y el rey les dicen a ellos: no más. No más. Usen el dinero para lo que ha sido asignado. O sea, úsenlo específicamente. ¿Para qué? Úsenlo para reparar el templo, para reparar la casa de Dios. Es lo que les dice a ellos. Por ello podemos mirar y entender que el templo de Dios estaba en necesidad de ser reparado. Porque en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 7 específicamente, nos dice: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, cuando Atalía fue reina sobre Judá, sobre el reino de Judá, ella literalmente abandonó la casa de Dios y usó todos los recursos de la casa de Dios para los ídolos a los cuales ella adoraba. Y la casa de Dios estaba en condiciones caóticas, se estaba cayendo literalmente, habían grietas por todas partes. Y cuando Joás mira la condición de la casa de Dios, se llenó de celo y pidió específicamente que se hiciese lo correcto, que se
dedicar a Dios lo que era para Dios y lo que era para el beneficio y gasto de los sacerdotes se diese, pero de manera separada. Y así es como debe de ser en la casa del Señor. Continuando en el versículo 6, escucha lo que nos dice el versículo 6. Dice, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. O sea, en el año 23 del rey Joás, quiere decir que a la edad de 30 años, el rey Joás tomó el reino a la edad de 7 años. ¿Te das cuenta? A la edad de 7 años tomó él el reino. Y ahora estamos hablando acá que después de reinar 23 años, parece que él les estuvo diciendo a ellos por tiempo, arreglen la casa de Dios, y no habían hecho la obra de arreglar la casa de Dios. O sea, por mucho tiempo estuvo insistiendo en arreglar la casa de Dios. Y hay algo acá, un principio que podemos encontrar en este versículo específicamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas de una manera en la cual nosotros no podemos explicar con palabras humanas. La Escritura nos dice específicamente en el libro de Juan, capítulo 14, que el Espíritu Santo viene para redarguir a las personas. Viene para convencernos de pecado. Viene para convencernos de juicio y de justicia. O sea, el Espíritu Santo está continuamente en toda persona, como luego dicen, pinchándolo, ¿no? Para que ponga atención, para que abra los ojos, para que vea la realidad en el pecado, en la condición que se encuentra. Y más cuando hemos hecho una confesión de fe y hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón, es cuando el Espíritu Santo más trabaja en nuestra vida. Porque ahora somos propiedad de Dios y como propiedad de Dios nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a recordar todas las cosas que le agradan al Padre. Y Él va a estar continuamente nos va a estar recordando que debemos caminar rectamente delante de Dios. Y es lo que Dios busca y quiere de cada uno de nosotros. Y el ejemplo que vemos acá en Joás es que después de 23 años, ¿ok? Después de 23 años, digamos tenía 7 años. A los 7 años comenzó a reinó, y después de que reinó, digamos, 5 o 6 años, 7 años, 6 años, ya tenía 13 años. A la edad de 12 años, los judíos declaran a los niños hombres. Cuando Joás cumplió 12 años, automáticamente pasó de ser un niño a ser un hombre. Y cuando pasó de ser un niño a ser un hombre, sus ojos automáticamente se concentraron en la casa de Dios, en la que un día fue su casa. Y ahora en su corazón sentía el arreglar esas grietas, arreglar la casa de Dios, acondicionar la casa de Dios como era debido hacerlo. Por ello nos dice en el versículo 6 del capítulo 12, dice, pero en el año 23 del rey Joás no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra.
y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tenazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. O sea, ahora que se organizaron, la obra se estaba haciendo. Se estaba haciendo. La casa de Dios estaba siendo reparada. La casa de Dios estaba siendo reparada. Ahora, hay una similitud en estos versículos en la vida de Joás con la vida de Jesús. La similitud que miramos es que cuando Joás comenzó a reparar el templo fue a la edad de 30 años. A la edad de 30 años. Fue cuando comenzó a reparar el templo. Y miramos en la vida de Jesús que cuando Jesús comenzó su ministerio fue a la edad de 30 años. A la edad de 30 años. ¿Por qué, hermanos? Porque en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 nos dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó la formación de la iglesia. Comenzó hasta cierto punto a hacerlo la misma obra que estaba haciendo ¿quién? Estaba haciendo Joás. Joás le dio el dinero a los carpinteros, le dio el dinero a los albañiles, le dio el dinero a los maestros, les dio el dinero a los canteros. O sea, a todos ellos los equipó ¿para qué? Para hacer la obra de la casa de Dios. Para hacer la obra de la casa de Dios. Pero de igual manera, hermanos, como la Escritura nos dice y acabamos de leer en 1 Corintios 3:16, nosotros hemos venido a hacer el templo. ¿El templo de quién? El templo del Espíritu Santo. El templo de Dios. El templo de Dios. Pero nuestro templo, antes de venir a Cristo, estaba en ruinas. El templo, este templo en el cual el Espíritu de Dios mora, en el cual el Señor ha venido a vivir en nosotros, antes de venir a Cristo, hermanos, estaba en ruinas totalmente. Hacía falta alguien que viniera a reparar ese templo. Hacían falta recursos para reparar el templo. Y los recursos nosotros no los teníamos. Los tenía el Rey de Reyes, Señor de Señores. Los tenía Dios. ¿En quién? En su Hijo Cristo Jesús. En Jesús es donde se encuentra. ¿Quién? Se encuentran los recursos para restaurar el templo en el cual ha de venir a morar el Espíritu Santo. Ha de venir a morar el Señor. Por ello nos dice en el 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Son hechas nuevas. Joás reparó el templo, no hay duda de ello. El templo, cuando Joás terminó de reparar el templo quedó nuevecito. Nuevecito. Paredes repilladas, resanadas, emplastadas, pintadas. El templo, lo mirabas, era una hermosura. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Vino y reparó nuestro corazón.
Vino y sanó nuestras heridas. Vino y, hermanos, nos quitó las escamas que teníamos en los ojos. Vino y nos dio esperanza, nos abrió el entendimiento, puso su Espíritu en nosotros y ahora podemos nosotros hablar con el Padre, hablar con Dios por la obra gloriosa y maravillosa terminada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, que vino a reparar este templo, el templo en el cual nosotros moramos. Por ello es que Joás se aseguró de administrar bien los recursos necesarios para ¿qué, hermanos? Para la obra de la reparación del templo. Y el Señor de igual manera se ha asegurado de que nosotros, hermanos, también estamos bajo su cuidado. Bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado del Señor. Por ello es que continuamente el Espíritu viene y nos toca en el corazón. ¡Hey! Cuidado. Esa persona con la cual tú te estás juntando no es de confianza. Cuidado, el lugar donde tú entraste no es un lugar el cual debería de visitar un hijo de Dios o una hija de Dios. Cuidado con las personas con las cuales te estás relacionando. Cuidado, porque pueden ser la piedra de tropiezo, la cual te llevará a la destrucción y destruirá el templo que con tanto amor el Señor nuevamente ha reconstruido. Por ello, hay que usar bien, hermanos, los recursos que Dios nos da. Hay que encontrarnos continuamente, hermanos, indagando en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar todo el material necesario para la construcción de este templo, para mantenerlo bien, para mantenerlo firme, para mantenerlo en buenas condiciones para la obra de Dios. Continuando en el versículo 15 del capítulo 12 de Segunda de Reyes, dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era para los sacerdotes. O sea que Dios no dejó desamparados a sus obreros. Dios no dejó desamparado a sus obreros. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice la Escritura que estos hombres eran hombres de confianza. Que cuando el sacerdote y por orden del rey se les entregaba el dinero, lo administraban y llevaban cuentas precisas de todo lo que se hacía y de todo lo que se gastaba en la obra de la casa de Dios. Pero lo más interesante de todo, hermanos, es el hecho de que a ellos nunca les faltó nada. Nunca les faltó absolutamente nada. Y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, cuando entendemos el plan de Dios a través de Él y para nuestras vidas, hermanos, podemos entender que los 3 años y medio que Jesús caminó en esta tierra, el ejemplo que nos ha dejado a nosotros, las cosas que Él hizo, nos dice el apóstol Juan que si se fuesen a escribir libros de todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, no cupieran los libros en el mundo entero. Hizo cosas grandes, gloriosas y maravillosas. Pero lo más importante de todo, lo que de verdad, hermanos, le da sentido a la vida es el hecho de que vino a darnos vida. Vino a darnos vida a nosotros. Por ello es que cuando Jesús pregunta a sus discípulos qué es lo que la gente decía acerca de Él, en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, viendo Jesús
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Qué pregunta más importante, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Jesús estableció, hermanos, la administración de la iglesia cuando respondió a Pedro estas palabras. Cuando Pedro le dijo a él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús le dice a él, bienaventurado eres, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el que te reveló, ¿qué? Te reveló quién soy yo. Soy el Hijo del Dios viviente. Y sobre la confesión que Pedro hizo, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión dijo Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Dice, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un comentario equivocado que se está en estos días hablando mucho específicamente en nuestra nación. Se dice que la iglesia está disminuyendo, que la iglesia al paso que va para el año 2040 va a desaparecer. ¿Por la falta de qué? Por la falta de peregrinos. Pero la Escritura misma, Jesús mismo nos dice a nosotros que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. O sea, nada que en este mundo la gente quiera hacer en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo, va a prevalecer. Porque Jesús mismo lo ha dicho. Siempre va a haber un remanente. Siempre va a haber alguien que ame a Dios. Siempre va a haber alguien que busque a Dios, sirva a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y ese es el Dios al cual nosotros vivimos, hermanos. No necesitamos ser una iglesia numerosa para sentir la presencia del Espíritu Santo. No necesitamos ser miles de miles para decir aquí se está moviendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera prueba va a ser cuando la trompeta suene. Si cuando la trompeta suene, hermanos, las bancas de esta iglesia quedan todas vacías, quiere decir que todos estábamos en sintonía con Dios. Pero si la trompeta suena y todos nos quedamos acá en la iglesia, digo aquí en el santuario, quiere decir que no estábamos sintonizados con Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Tesalonicenses dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que habremos quedado juntamente seremos elevados y llevados con Él. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Así es de que, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 10 nos dice la Escritura, dice, y él descendió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por
por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. O sea, Jesús eventualmente terminó con la reconstrucción del templo. Y Jesús, hermanos, continúa obrando y trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. El tercer punto, la falta de una buena influencia, del 17 al 21. En el 17 dice: entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó. Y se propuso a Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, su padre, rey de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. O sea, Joás no buscó a Dios. Joás buscó a los líderes de Judá y consultó con ellos cómo lidiamos con el problema que tenemos delante de nosotros. El rey de Siria viene contra nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que tú tienes que hacer es comprar, ¿qué? Comprar tu libertad. Anda, colecta todo lo que tienes en el palacio, todo lo que tienes en la casa de Dios y envíaselo. ¿A quién? Envíaselo al rey de Siria, para que te deje en paz. Es verdad, lo dejó en paz. Nos dice la Escritura que no vino a Jerusalén, se retiró de Jerusalén. Pero lo dejó ¿en qué? Lo dejó en la ruina. Acabó con todos sus recursos. Acabó con todos sus recursos. Y sobre todas las cosas, acabó con dejando una puerta abierta. ¿Para quién? Una puerta abierta para el enemigo. Jeremías 17:5 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, el hombre que confía en el hombre, literalmente nos dice la Escritura que va a terminar en las ruinas. Y eso es lo que terminó, de la manera en la cual terminó Joás. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 19 al 21, dice: los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron, dice, y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeet, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. O sea, ese hombre dejó la protección de Dios y buscó la protección del hombre. Cuando se deja la protección de Dios y se busca la protección del hombre, se termina en las manos del hombre, como podemos ver en la vida de este hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es clara y precisa. Mientras Joás fue influenciado por el sacerdote Joiada, las cosas le fueron de maravilla. Prosperó, sintió en su corazón servir a Dios y sirvió a Dios. Reconstruyó la casa de Dios y fue visto como un buen rey. Pero el momento que dejó a Dios y comenzó a seguir los hombres, es ahí donde vino su ruina. Y para nosotros esta noche, hermanos, eso es una gran lección. Es muy importante cuidar nuestra reputación.
Es muy importante seleccionar muy bien nuestras amistades. Es muy importante mirar con quién o con quiénes, hermanos, nos relacionamos. Las personas con las que nos relacionamos nos van a ayudar a crecer o nos van a hundir más. ¿Qué es lo que están haciendo en nuestra vida? ¿Qué es lo que están haciendo en nuestro ser? Proverbios capítulo 12, versículo 5 dice: los pensamientos de los justos son ¿qué? Rectitud. Mas los consejos de los impíos ¿qué? Engaño. Son engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Permanecerá firme. Así es de que, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Por quiénes estamos siendo influenciados? ¿Estamos siendo influenciados para bien o estamos siendo influenciados para alejarnos del bien? La palabra de Dios es clara y precisa, y cuando hablamos nosotros que si somos influenciados por los impíos, vamos a terminar como los impíos. Joás fue influenciado por los impíos y terminó muerto como muere un impío, traicionado por sus mismos hombres. Lo que quiere decir, aquellos con los cuales tú te relacionas te van a traicionar, te van a dar la puñalada por la espalda. Selecciona bien tus amistades. Fíjate bien con quién te relacionas. Jesús dijo en el libro de Juan, ya para terminar, cuando le dice al Padre, en el capítulo 17 le dice: Padre, no son de este mundo, pero están en el mundo. Cuida y guarda de ellos. Quiere decir que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y como estamos en este mundo, nos puede este mundo influenciar a nosotros. Los placeres nos pueden arrastrar al placer. Las malas influencias nos pueden desviar del buen camino. Hagamos, hermanos, una buena selección y veamos bien con quién nos relacionamos y de qué manera nos están influenciando a nosotros. Amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias, mi Dios, porque esta tu palabra, Señor, es tan buena, Señor, que nos dice claramente que los pensamientos de los justos son rectitud, mi Dios. Nos dice claramente, oh mi Dios, que, oh Señor, las palabras de los rectos, oh Padre mío, hablan libertad, mi Dios. Y la palabra, oh mi Dios, de aquellos que te buscan y viven de una manera digna de ti, oh mi Dios, son fieles. Y Padre mío, su fin de ellos es un fin bueno, Señor. Padre mío, Joás comenzó bien. Podemos verlo en tu palabra, Señor, pero se alejó de ti. Y al alejarse de ti terminó, mi Dios, siendo asesinado. Terminó, oh Padre mío, como mueren todos los paganos, como mueren todos los impíos, porque se alejó de la verdad, se alejó de tu presencia. Ayúdanos, Padre, a caminar siempre con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. No permitas que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre, Padre mío, caminemos agarrados de tu mano. Te amamos este día y siempre, y te pedimos que nos ayudes a caminar contigo todos los días de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.